cardiovascular en el paciente. Entonces, pues sí, esta pregunta iba un poco de más, aunque ya lo hemos comentado, lo han comentado sus compañeros en temas, especialmente en aterosclerosis, y en otros temas se ha comentado algo del riesgo cardiovascular. Sin embargo, bueno, no nos hemos adentrado tanto a esto. Un poco, llamémosle un poquito caprichoso, o uno se puede revolver, perder entre tantos métodos, ¿sí? Para tener este riesgo. Entonces, así de manera muy general, ¿qué me pueden comentar de riesgo cardiovascular? ¿Para qué nos sirve o qué intención tiene esto? ¿Alguien? ¿O es Es la puro mito? probabilidad que tiene una persona para desarrollar Ajá. La probabilidad que tiene una persona para desarrollar, ¿qué un cosa? problema cardíaco, un problema Ujú. cardíaco dentro de un cierto tiempo. De un Imagino que es como periodo de tiempo. probabilidad y estadística. Pues sí, Yo tiene digo que bastante sobre los sentido. riesgos, ¿no, doctor? Ajá. Sobre Sobre los riesgos como riesgos. tabaquismo, todo eso, que obesidad. Ajá. Pues sí, justamente digo, es componente de las dos cuestiones que nos menciona tanto Ismael como tú. Bueno, pues va en relación a esto, ¿no? A que, este, pues bueno, para valorar este riesgo cardiovascular, pues ocupamos conocer muchos datos del paciente, ¿verdad? Estos factores de riesgo de los que tanto hemos hablado en las clases, pero a final de cuentas tiene esa intención de valorar a cuánto está expuesto o qué requiere el paciente para desarrollar un problema cardiovascular en un plazo de tiempo. Usualmente está calculado para un lapso de 5 a 10 años. Es nuestra intención. Entonces, vamos, déjenme, estoy buscando mi presentación. Algo perdida. A ver, me comentan cuando se vea, por favor. Sí se ve. Muy bien. Entonces, eh, pues este riesgo cardiovascular, como bien lo decía Ismael, pues es esta probabilidad para presentar un evento propiamente cardiovascular, ¿verdad? Y entre estos están, pues principalmente infartos, accidentes, este, cardiovasculares o cerebrovasculares también, ¿sí? En un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Ese periodo de tiempo va en relación a 5 a 10 años, usualmente son las proyecciones a las que se estima este riesgo, ¿sí? Y bueno, pues este método de calcular el riesgo cardiovascular, pues es considerado como el mejor método de abordaje de la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Muy bien. Entonces, este riesgo cardiovascular eh, lo podemos ver expresado tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Cualitativa, pues nos referimos a a, como su nombre lo dice, cualitativa, a la calidad, ¿verdad? Y aquí es donde entran estos grandes grupos de bajo riesgo, moderado, alto o muy alto, ¿sí? Y cuantitativo, pues hace referencia a un porcentaje en relación a una valoración puntada, ¿sí? O un puntaje que se va a obtener al momento de realizar este cálculo. ¿Cuál es mejor? Bueno, cualitativo, pues es una manera sencilla, muy ambigua también, claro, no es tan precisa y es solamente como para hacer una especie de síntesis. Si yo ahorita le digo a alguno de ustedes, tiene su riesgo bajo, bueno, pero qué tan bajo, ¿verdad? Porque a lo mejor ya estás en el límite con lo moderado. O si te digo un moderado, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué tan moderado? Porque ya estás a lo mejor en el límite con el riesgo alto.
Entonces, esta manera cualitativa, pues, nos pone ahí un panorama un poco general, pero no es obviamente específico que la forma cuantitativa. Claro, vamos a conocer las dos, ¿verdad? O ya hemos hablado de esto de manera cualitativa, quizá. Pero bueno, la obligación que tenemos como médicos, pues es calcular este riesgo cardiovascular. Y es algo que ustedes van a tener que estar haciendo cuando estén ustedes en su centro de salud. A lo mejor igual y no de manera obligatoria quizá. Quienes trabajan en el sector salud pues saben la cantidad de, de papelería que se tiene que realizar, ¿verdad? Formatos, documentos, etcétera. Y a veces resulta tal vez un poco tedioso, ¿no? Al momento de estar ahí en la consulta, te haces cargo de un gran grupo de pacientes, tienes la consulta un poco saturada, estás, no tienes la agilidad quizá como pasante para ver un gran flujo de pacientes, hacer todo lo que tengas que hacer en base, llevar los controles, los programas, ¿verdad? Control del niño sano, de la mujer embarazada, de planificación familiar, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero eso no significa que no nos veamos obligados a calcular este riesgo a los pacientes. A lo mejor, muy probablemente sí, no lo vamos a hacer a todos, estoy de acuerdo, pero sí tenemos que hacerlo especialmente con los pacientes que de manera cualitativa estamos considerando que pueda tener factores de riesgo asociados, ¿verdad? Importantes. Es decir, grupos vulnerables, tanto adultos mayores, especialmente si hay sobrepeso, obesidad, si hay hipertensión, no se diga, si hay algún antecedente cardiovascular. ¿Sí? Entonces, bueno, son los grupos a los que más les tenemos que prestar atención y en los que tenemos que evaluar esta situación. Si no lo hacemos, bueno, ¿qué riesgo hay? Paciente presente algún evento cardiovascular en definitiva, y también, bueno, que pues no perdamos ahí ese tiempo valioso, ese margen para modificar algunos factores de riesgo. Muy bien, entonces, en relación a esto, pues tenemos aquí objetivos clínicos fundamentales. Y estos son 3 objetivos clínicos fundamentales. En primer lugar, pues es identificar a pacientes de alto riesgo que van a precisar esta atención e intervención inmediata. En segundo lugar, pues es motivar a los pacientes para que sigan el tratamiento y de esta manera puedan reducir el riesgo con el paso del tiempo. Es decir, un paciente con un riesgo calculado en alto porque presenta cierto porcentaje, ahorita vamos a ver, más del 20% ya es riesgo alto. Quizá si identificamos mediante este cálculo, incentivamos al paciente, lo instruimos y todo esto, pues bueno, a lo mejor al cabo de 1 año, 2 años, pues se va a encontrar ya en un riesgo bajo, ¿verdad? Sería una gran meta, ¿no? Un gran avance y esto habla mucho de ustedes, de nosotros, de todos como médicos, como clínicos. Y el tercer objetivo pues es modificar la intensidad de la reducción de riesgo en base a su riesgo global estimado. ¿Sí? Dentro de todos estos objetivos clínicos fundamentales tenemos un objetivo fundamental general que es clasificar a los pacientes y poder intervenir. Intervenir mediante medidas, ¿sí?, de promoción a la salud y obviamente con medicamentos que van a ayudar a estos pacientes, especialmente a los de un riesgo muy alto o alto, vaya, que son a los que la medicación pues se tiene que implementar de manera inmediata. Si tienen alguna duda o alguna situación que aclarar, me comentan, porque no, yo ni enterar. Entonces hay muchos métodos, ¿verdad?, por los cuales vamos a realizar este cálculo, ¿sí? Quizá lo debía haber puesto un poco más atrás, ¿verdad? Tenemos estos
estudios, sociedades, ¿verdad? Con sus diferentes tablas de riesgo. Esas son las, llamémosle las famosas, las más conocidas, las principales, ¿sí? Como las de las sociedades europeas, británicas. Faltó quizá, a mi parecer, la canadiense, pero este cuadro comparativo pues está en base a un estudio que analiza los diversos métodos para obtener el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, a mi gusto, quizá faltó por ahí la canadiense, que también es muy buena. Pero si nosotros nos adentramos a internet y le preguntamos al señor Google, hey, dime cómo calcularlo, pues te va a aventar un montón de información, porque estas son las principales, ¿no? Cada una de estas tiene sus tablas, sus métodos precisos, pero claro, hay muchas otras, ¿sí? Que tienen sus criterios y todas son muy parecidas, pero entre tantas tablas pues nos podemos perder, ¿no? Desde la forma como están expresadas, organizadas, sintetizadas, algunas, los parámetros de edades o el porcentaje discrepa con la otra, cosas tal vez muy mínimas y bueno, nos podemos perder. Entonces yo les diría que nos basemos en los criterios de Framingham, ¿sí? En las tablas, los estudios de Framingham. Es la más, llamémosle clásica, bueno, ahí viene como clásica, es la más conocida también. Es un estudio muy importante. ¿Alguien ha escuchado sobre los estudios de Framingham? ¿Todos no? No, Ok, yo no. muy bien. Pues los estudios de Framingham son unos estudios, es un estudio, bueno, pueden ser varios y es que eh, se desmenuza, ¿sí? Todo lo que se ha sometido a estudio, pero este es un estudio muy importante, un estudio de corte. Ya llevaron estadística o bioestadística, eh, metodología de la investigación y este tipo de materias, ¿verdad? Bueno, pues solamente con metodología. Digo, nada más con metodología porque ese desde la introducción te especifica cómo son los diversos estudios, cuál es la diferencia de un estudio de corte, un estudio retrospectivo, prospectivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este estudio de Framingham es un estudio de corte, ¿sí? Se realizó y se sigue realizando hasta la fecha a un grupo, a una población, en donde, pues, en la comunidad de Framingham, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Se empezó a realizar, a abrir, por ahí de los años 50, llegando a los años 50. ¿Sí? Y esta se hizo con la intención de poder someter a estudio a la gente, a la población, para tratar de descifrar, de entender el por qué, cómo se comportaban diversas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares principalmente, que en algún momento, pues en Estados Unidos, tuvieron un auge muy importante y unos índices epidemiológicos muy notorios, ¿no? Que incluso llegaron a clasificarlo, a tomarlo como si fuera una epidemia, ¿sí? Y con el paso del tiempo, pues toda esta comunidad que fue sometida a estudio en Framingham, Massachusetts, en un principio, bueno, no las dejaban salir de esa ciudad, pero bueno, no puedes tener tanto tiempo encerrado a la gente en un mismo poblado, ¿no? Y menos en esta época contemporánea, pero tan globalizada. Pero a final de cuentas, toda esta población que accedió a someterse al estudio tiene la obligación de estar volviendo cada 2 años, ¿sí? A este sitio
para someterse a una serie de análisis, ¿sí? Desde una anamnesis muy exhaustiva de todo su historial médico, clínico, eh, todo su estilo de vida, ¿verdad? Cómo han estado viviendo, aunque hayan salido de la ciudad, del lugar, si han tenido alguna cuestión médica, tienen que hacerse exámenes clínicos, físicos, de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo someten a estudio cada tanto tiempo y bueno, de ahí van obteniendo los resultados que con el paso del tiempo pues se van reportando en diferentes estudios tal cual. Entonces, pues estos estudios de Framingham por eso se consideran muy importantes, porque los estudios de corte de por sí son muy difíciles, son muy extensos en tiempo, ¿verdad? Y los resultados que puedes obtener no van a ser resultados inmediatos, y van a ser resultados a largo plazo, pero con esto se ha logrado entender un montón de cosas en relación a la enfermedad cardiovascular, desde hipertensión hasta el comportamiento del infarto, de la aterosclerosis principalmente, ¿verdad? Y bueno, pues por eso, pues los estudios de Framingham, pues tienen ese peso, ¿verdad? En comparación con otros tipos de estudios o de consensos, como el europeo, británico, el canadiense incluso, etcétera, que son de los más importantes. Bueno, entonces, pues bueno, ahora sí nos regresamos a la diapositiva pasada. Entonces aquí tenemos, bueno, eh, ya una vez que sugerimos que se utilicen estas tablas para valoración de riesgo, tablas de Framingham, pues bueno, comentamos de esta, pues que utiliza ahí un método de puntuación en base a unas variables. ¿Cuáles son estas variables? La edad. Y la edad oscila de 35 a 74 años. Ustedes verán en otros estudios, ¿verdad?, que toman en cuenta edades menores a los 35 años. Incluso, por ejemplo, Sector Salud de México, que donde consensan el actuar del sector salud en México es en las guías de práctica clínica, guías del CENETEC. Bueno, pues estas incluso se basan en varios otros estudios, ¿no? Y toman en cuenta estas tablas de Framingham. Sin embargo, tiene ahí sus leves modificaciones. Por ejemplo, el rango de edad lo amplían un poco más hacia abajo a partir de los 20 años, ¿sí? Y la diferencia que van a encontrar si lo ponen en comparación, pues es en cuanto al puntaje. Personas muy jóvenes, pues les da una menor puntuación. Muy bien. Entonces otra variable, pues es el sexo, ¿sí? Es el colesterol, tanto el colesterol total como el HDL, los niveles de presión arterial, especialmente la sistólica, el tabaquismo, diabetes y datos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Y bueno, con estas variables se calcula ese riesgo coronario a los 10 años, ¿sí?, que va a incluir estas tres principales entidades: la angina estable, el infarto agudo al miocardio y la muerte coronaria. Bueno, claro que la diferencia de este riesgo coronario y el riesgo cardiovascular en realidad son prácticamente lo mismo. Sin embargo, el riesgo coronario podríamos decir que es un poco más estricto, ¿sí? Y la puntuación que se obtiene de riesgo cardiovascular en la valoración de riesgo coronario, pues tiende a ser un poco más severa. A lo mejor tu riesgo cardiovascular salió en moderado con el límite de lo alto, y eso, siendo muy específicos en el riesgo coronario, pues ya representa un riesgo severo. No sé si me explico. Pero bueno, no vamos a entrar tanto así en detalle ahorita, que me interesa mucho solamente que comprendamos esta valoración de riesgo cardiovascular. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Muy bien. Ok. Entonces, nos pasamos a esta imagen, ¿sí? A esta tablita, en donde, bueno, pues en primer lugar,
pues empezamos a apreciar estas tablas de Framingham, en donde vemos diferentes columnas, especialmente la primera siempre va a ser la de la edad. Y edad en mujer, ¿sí? La edad te va a representar un puntaje. Entonces, algunos puntajes negativos, entre más joven, pues más negativo, ¿no? Y entre más avanzada esté la edad, pues bueno, el puntaje va a ser más alto. Aquí se continúa el puntaje. Entonces tenemos, por ejemplo, en hombres, ¿sí? En hombres también hay otra, se le da una puntuación diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el puntaje para mujeres de 40 años, pues es de 0, 41 de un punto, y por ejemplo en el hombre de 40 a 41 ya te da 5 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, pues como ustedes se dan cuenta, al hombre le pesa un poco más en puntaje la edad en relación con la mujer, ¿sí? Tenemos otro dato aquí importante, pues es dijimos el colesterol HDL. Entonces, bueno, dependiendo las cifras, bueno, te da aquí el puntaje también, ¿sí? Entonces, nótese que cifras relativamente altas, ¿sí? Altas entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, de 88 a 96, pues da menos 7 puntos. Entonces, si por ejemplo, por ser hombre, nos estaban dando por esta edad de 40 a 41 años 5 puntos, pero el HDL lo tiene súper bien, bueno, ya tienes un menos 2 puntos, ya va sumando menos 2 puntos, por ejemplo. En cambio, si, pues no sé, andas en unas cifras de 30 o de 35, bueno, te sumas otros 4 puntos, ¿sí me explico, no? Entonces, estas tablas pues nos van guiando en ese sentido, vamos sumando puntos. Colesterol total, de igual manera, dependiendo las cifras, bueno, el puntaje que se pueda obtener, y la presión arterial sistólica, ¿sí? También el rango de las cifras de la sistólica, pura sistólica, el puntaje que te pueda otorgar. De aquí tenemos otros factores de riesgo. Aparte de esos, esa es una tabla muy general, ¿sí? Y muy práctica. Entonces tenemos otros factores de riesgo. Estos factores de riesgo, pues es tabaquismo, sí o no, 4 puntos. Si no, pues no tienes nada. Diabético en hombres y diabetes en hombres y mujeres. En caso de tener diabetes, bueno, aquí está tu puntaje para cada sexo. E hipertrofia ventricular izquierda, aquí está tu puntaje, ¿sí? La hipertrofia ventricular izquierda, ¿cómo la vamos a valorar? Pues, por ejemplo, con el electrocardiograma, ¿sí? Va a ser un poco más sensible que, por ejemplo, una tele de tórax, porque, bueno, a lo mejor la hipertrofia es muy discreta, ¿sí me explico, no? Entonces, a lo mejor igual y esto no lo estamos, no se aprecia tal cual en una tele de tórax, pero sí en el electro. Si no tenemos el electro del paciente, pues simplemente esta variable pues no la consideramos. Si no tenemos el electro del paciente, pues en ese momento no le otorgamos los 9 puntos. Y ya clasificamos a nuestro paciente, ya le dimos una puntuación, pero el paciente, bueno, a las 2 semanas nos entrega su electro y comprobamos que hay una hipertrofia ventricular izquierda, bueno, pues ya le otorgamos sus 9 puntos, ¿no? Y entonces tenemos esta otra tabla final, ¿verdad? Donde nos habla de los puntos. Puntos negativos, vas a tener un riesgo de 2%. Y de ahí te vas al puntaje que hayas obtenido, ¿sí? Hasta un máximo de 32 puntos, pues bueno, tendrías un 42% de riesgo, ¿sí? Estos son riesgos de tener una enfermedad cardiovascular, ¿sí? A 10 años, ¿sí? Ya con un 20% para arriba, ya podemos estar hablando de un riesgo alto, ¿sí? Antes del 20%, hasta un 10%, podemos hablar de un riesgo moderado. Y antes de ese 10% para abajo, especialmente negativos, pues es un riesgo bajo. Entonces, si nos damos cuenta, bueno,
es un poco ambiguo, bastante ambiguo, esta clasificación, valoración cualitativa, riesgo bajo, moderado y alto, ¿sí? Porque bueno, podemos estar hablando de un riesgo alto, pero ¿qué tan alto? ¿De un 21% o de un 42%? Entonces yo nada más te digo, tienes un riesgo alto de tener un infarto a 10 años. Entonces ese riesgo, ¿qué tan alto es? ¿Es un 20%, un 42%? ¿Sí me explico, no? Entonces, bueno, esta es una tablita muy sencilla, ¿sí? Yo les sugiero que ahorita le tomen screenshot, si es posible, para que la puedan utilizar en la siguiente dinámica. Bueno, nos pasamos a otra, porque esto no se acaba aquí, claro que no. Tenemos estas tablas, es la misma, pero la diferencia es que en la primera es el riesgo de enfermedad coronaria total, y en la segunda es el riesgo alto y duro. Es los eventos duros. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta tabla pues es un tanto más rígida, más estricta, ¿sí? Y te habla un poco más de los riesgos de tener eventos importantísimos, como por ejemplo, llámese una muerte súbita, cardiovascular o un infarto, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos vamos con la primera, y bueno, empezamos, si se fijaron, pues va en pasos, paso 1 hasta el paso 7, bueno, el paso 6, el 7 ya es el puntaje. Entonces son 6 pasos. En el primer paso, pues te vienen los rangos de edad, ¿sí? Para el hombre y para la mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta tabla a la pasada que vimos? Que pues esta todavía, a lo mejor el rango de edad pues utiliza rangos un poco más amplios, pero se toma un poco más de tiempo en algunas otras valoraciones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el puntaje para el hombre y para la mujer con relación a la edad. Paso 2, pues es si la persona es diabética o no, en el hombre y la mujer. Paso 3, si es fumador. Paso 4, el colesterol total, los rangos para hombre y mujer. Paso 5, el colesterol HDL y la presión arterial. Aquí toma en cuenta pues toda la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, a diferencia de la otra tabla, que el otro cuadro que vimos en la diapositiva anterior, que es un tanto más general, ¿sí? Entonces es un tanto más rápida, si le queremos llamar así. Entonces, presión para hombres y para mujeres. Es muy similar, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Pues es que notamos que en las mujeres, todavía, incluso con estas cifras, las normales, entre comillas, 120-80, pues en el hombre, por ejemplo, da 0 puntos, y en la mujer, pues te da menos 3 puntos. Denme un segundito, voy a tener que salir.
Bueno, ahí discúlpeme, me entró una llamada un poquillo importante. Entonces, no se durmieron, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No sé, doctor, acabo de llegar del trabajo. Ah, estábamos con unas tablitas. Bueno, En el paso 6. ok, muy bien, gracias. Muy bien, entonces estábamos en el paso 6. Sí, muy bien, gracias. Bueno, en el paso 6, pues bueno, vemos aquí la diferencia de la valoración de la presión arterial. Aquí se toma en cuenta las dos presiones, sistólica y diastólica, pero bueno, vemos la diferencia, por ejemplo, en el hombre, que no te da puntaje con una presión relativamente normal, y en el caso de la mujer, bueno, te da, por ejemplo, una puntuación negativa, es decir, protectora, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Entonces, simplemente, bueno, se toma en cuenta estas dos presiones y con eso pues obtenemos ahí el puntaje. Si por ejemplo tenemos ahí una presión de 159, menos de 159 sistólica y una diastólica, ya con esto, bueno, te da 2 puntos, pero si la diastólica está mayor a 100, pues inmediatamente se convierte en 3 puntos, por ejemplo, ¿verdad? Igual así para cualquier ¿cómo se llama? Para cualquier otra presión. Bueno, de ahí ya nos pasamos a la puntuación, ¿sí? Y en esta puntuación, bueno, pues de vuelta tenemos es una menor cantidad de puntos y ya con esto te da tu valoración, ¿sí? Y vemos aquí cómo a partir de el 20%, pues se marca ya una línea, ¿verdad? Y esta línea pues hace referencia que arriba del 20% ya estamos hablando de un riesgo alto, ¿sí? En el caso de las mujeres, para que te dé un porcentaje de un 20%, arriba del 20%, que sea alto su riesgo, el puntaje pues debe ser relativamente más alto, ¿verdad? Que comparación en el hombre. En el hombre con un menor puntaje, pues ya te da un riesgo alto. Bueno, esta otra tabla, que es muy similar, pues hablábamos de eventos duros. Y se toman en cuenta los mismos parámetros. Y bueno, pues solamente, como les digo, la diferencia pues va a los eventos más importantes o duros, ¿verdad? Igual a 10 años. Entonces aquí vemos el riesgo cardiovascular a 10 años y riesgo cardiovascular grave, ¿sí? A 10 años. Bueno, tenemos aquí otras tablitas. En estas otras tablitas ya no es para calcular propiamente el riesgo cardiovascular de manera general. Entonces, de manera general, pues podemos utilizar esta, ¿sí? Esta tabla de riesgo de enfermedad coronaria total o esta, ¿sí? Es la misma prácticamente, pero es un poco más, esta está un poco más general o simple, quizá, ¿sí? A comparación de esta. Esta ya es un poco más eh, detallada, lo queremos ver de esta manera, especialmente porque toma en cuenta las dos presiones, sistólica y diastólica, a comparación con esta, ¿sí? Muy bien. Bueno, y estas tablas, que es prácticamente la misma, es para revisar la probabilidad de evento coronario en 2 años, ¿sí? Entonces, estas dos tablas, bueno, porque hasta aquí se acaba, hasta esta donde viene la puntuación, la que le sigue es también para valorar, pero recidiva, ¿sí? Ya no evento coronario propio a 2 años, sino una recidiva coronaria a los siguientes 2 años, ¿sí? Es decir, pues nos vamos directamente a esta si el paciente pues ya tuvo antecedentes importantes, ¿verdad? Entonces, si el paciente dice, bueno, ¿cuál es mi riesgo de que vuelva a tener un infarto? Si ya me dio uno hace un año, por ejemplo, o ya me dio
no sé, fui diagnosticado con insuficiencia cardíaca, fui diagnosticado con angina, fui diagnosticado con etcétera. ¿Cuál es mi riesgo, verdad, de tener una recidiva coronaria a los siguientes 2 años? Pues nos vamos directamente a esta tablita, ¿sí? Pero si el paciente, bueno, no ha tenido algún incidente previo, entonces, ¿cuál es mi probabilidad de tener un evento coronario a 2 años? ¿Sí? Si no tengo una enfermedad coronaria previa, bueno, utilizamos esta otra mitad de acá arriba. En las otras de aquí, de este lado, pues dijimos que es prácticamente lo mismo, solamente que esta primera parte, pues hace referencia a mujeres, ¿sí? A mujeres sin enfermedad coronaria cardiovascular, ¿sí? La de aquí abajo, pues bueno, nos hace referencia también igual para mujeres de la probabilidad, pero de recidiva, ¿sí? De enfermedad coronaria a los 2 años en mujeres. Entonces prácticamente la misma, pero una para el hombre, otra para la mujer, la de arriba, la parte de arriba sin enfermedad cardiovascular previa y la de abajo, la parte de abajo para recidiva. Entonces no sé si hasta aquí estamos bien, digo, ya no me adentro a los parámetros porque en realidad pues es un poco más sencillo, ya una vez explicado lo anterior, ¿verdad? Tenemos la casilla, ¿verdad? De la edad, del colesterol HDL, si es diabético o no, fumador, ¿sí? En el caso de la mujer, nótese la diferencia, que aquí, bueno, se toma en cuenta todavía el alcohol y la relación con la menopausia. Si la mujer es menopáusica, bueno, ya nos lo divide en 2 grandes grupos, dependiendo la menopausia a qué edad se presentó. Y si no lo es, pues bueno. ¿Y cuál es la diferencia? Pues notamos que hay una mayor puntuación en mujeres que han sido menopáusicas, especialmente si la menopausia fue a temprana edad, ¿verdad? Comparado con mujeres que no han tenido menopausia, pues bueno, la puntuación es menor. Alguien que me diga por qué sería esto, por qué cree que hay esta diferencia, ¿es discriminatoria o qué pasó ahí? ¿Nadie? Por cambios hormonales, ¿no? Por la cuestión hormonal. Pues sí, tal cual, ¿verdad? De hecho, ya lo habíamos comentado en clase que esta cuestión hormonal, obviamente por la mujer, pues representa a final de cuentas un factor protector a comparación del hombre, por eso el hombre tiene un mayor riesgo todavía, nada más por el hecho de ser hombre. Entonces, claro, una mujer sin menopausia todavía tiene esta protección, este factor protector, a comparación de una mujer que ya ha tenido su menopausia, bueno, pues pierde esta cualidad protectora, ¿no? Entonces, bueno, para la obtención del puntaje, pues tenemos aquí si ha presentado o no ha presentado la menopausia y ya la relación de los puntos. Y bueno, ya a comparación con su contraparte de abajo, que ya es en relación si hay una enfermedad coronaria previa, ¿sí? O trombosis cerebral, ¿verdad? Llámese algún evento accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿verdad? O alguna otra cuestión. Bueno, entonces, pues tenemos aquí la manera en cómo se revisa ese puntaje y ya no es necesario aquí entonces para esta parte considerar la menopausia o no. ¿Por qué? Pues porque ya hay un evento cardiovascular o, bueno, con su extensión a cerebro, afección cerebrovascular. Muy bien, entonces hasta aquí va alguna duda. No, Doc. No hay dudas. Bueno, No, entonces, todo bien por ahora. ok. Entonces, aquí con esto acabamos estas tablitas para valorar el riesgo cardiovascular. La dinámica no nos vamos a dividir en equipos ni nada, porque no es un análisis extenso ni nada de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, que recordemos el caso clínico que vimos ayer, cada quien de su equipo, ¿sí? Y bueno, pues en base a los datos que recolectaron, pues bueno, utilicen estas tablitas y valoren el riesgo cardiovascular de estos pacientes.
Entonces nos podemos tomar ahí un lapso de unos 5 o 10 minutos, yo creo que 10 minutos, porque por si se atoran un poquito. No es necesario que, no, que salgamos de grupo ni que hagamos otro, pero bueno, yo creo que nos tomamos ahí unos 10 minutitos para que hagan esa valoración y ahorita lo comentamos. Ya sea que lo quiera comentar una persona del equipo, de cada equipo o entre varias, ¿verdad? Que puedan comentar qué encontraron de ese cálculo. Muy bien. Entonces nos tomamos unos 10 minutos para que revisen ese cálculo. Bueno, cualquier duda aquí estoy. Que pueden comentar cualquier cosa, ¿verdad? Aquí dentro del grupo. Si tomaron nota o screen, ¿verdad? Con los criterios de Framingham, los de la primera tablita que puso el primer grupo de tablitas. Ok, pues qué buena pregunta. Sí, todas las tablas son de Framingham. Nada más son las que presentamos, no presentamos las otras. Pero bueno, la primera que es un tanto más ambigua, ¿verdad? Pues bueno, yo diría que no, ¿sí? De preferencia la segunda tablita. La de riesgo en enfermedad coronaria. Sí, de los 6 pasos. Sí, ok. Ok, gracias. No, Ya gracias a usted. si el caso ya dijera que alguno de los casos, ¿verdad? Que el paciente ya ha tenido alguna cuestión cardiovascular previa, bueno, aparte de esa, pues tendríamos que calcular la probabilidad de una recidiva, ¿sí? A los 2 años. En este caso, bueno, no va a ser necesario que revisen la probabilidad de un evento coronario de 2 años. Este, pues bueno, en este caso no, pero sí es algo que tendríamos que hacer en consulta con nuestro paciente. Muy bien, si hay alguna otra duda me comenta.
Entonces, en esta reunión nos quedamos el equipo 1 o el equipo 2, o cómo le vamos a hacer, doctor. No, yo creo que todos aquí para que no haya, digo, no nos andemos saliendo ni nada. Al cabo, en teoría, bueno, yo sugeriría que todos, hagan esa valoración. Ya nada más, pues, como son casos diferentes, bueno, no hay problema, ¿verdad? Si quieren comentar algo aquí, o por chat, ¿verdad? Para no revolverse tanto, bueno, como quiera, pues lo pueden hacer. No le veo caso ahorita dividirnos. Pero sí, ya ahorita que lo hablen, pues sí lo presentan ahí que cuánto le salió, ¿verdad? Una persona por equipo o pueden ser más. Pero no, nos quedamos en esta, no hay problema. Ya, si se quieren salir para más comodidad, digo, pueden hacer otra y nada más no participen en esta, claro, no hay problema. De la primera tabla ya la tengo, del riesgo de enfermedad coronaria total. Nada más era esa. Sí, ahorita sí, a menos que el caso dijera, que creo que ningún caso dice que ya tuviera algo previo, bueno, pues ya revisamos la probabilidad a 2 años, ¿sí? Pero bueno, ahorita pues claro que también pueden hacer la valoración, revisar la valoración a 2 años, claro, sería interesante, ¿no? Que lo hagan. Pero ahorita solamente hablamos de esto, pero lo pueden hacer, no hay problema. Y si quieren hacer la de sus compañeros del otro equipo, por si se equivocan y ustedes los quieren corregir, bueno, también lo pueden hacer. Confío en que no se Doctor, equivocan. Son muy listos también. doctor, tenía una duda. En nuestro paciente del caso 1, se menciona que solo inhala, ¿cómo se puede decir? Humo debido a su trabajo. ¿La podríamos considerar como fumadora o no fumadora? Ok, sí es una pregunta interesante, ¿verdad? Usualmente, digo, la respuesta concreta, sí, yo creo que sí la consideramos como fumador. Aunque claro, no es un tabaquismo tal cual y sabemos que en el tabaquismo pues existen otros tantos componentes muy importantes, ¿verdad? Que afectan, tienen un daño cardiovascular, pero aún así la exposición a biomasa puede ser un factor importante también. Y bueno, especialmente si esta es intensa, ¿verdad? Y en el caso de la paciente, por ahí se comentaba que era una exposición muy constante, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto podemos considerarla como si fuera una fumadora, aunque a lo mejor igual y no con un índice tan alto. Pero sí, es una pregunta interesante. Así como hacemos el cálculo del índice tabáquico, sí, que esto lo habrán visto por ahí en algunas otras materias, especialmente semiología, que hacemos el cálculo del índice tabáquico y del índice alcohólico, también se hace el cálculo del índice de exposición a biomasa. Eh, claro que en estos casos no está servido en charola de plata y no está especificado, pero ustedes cuando estén en la práctica clínica con su paciente, pues esto hay que indagar, ¿sí? Ok, entonces lo tomamos en cuenta como que sí. Sí, sí, sí.
Muy bien, ¿ya quedó todo? Sí, por No, ahí. doctor, aún Ah, no. ok. Bueno, Ok, damos unos 2 minutos más. Muy bien. sí, gracias. Muy bien. Yo Doctor, creo que ya ay, acabaron, ¿sí?
Sí, sí, sí. Tengo una duda con la primera tabla. Ajá. Tengo los puntos, pero ¿cómo puedo clasificar para la angina estable? Tiene los puntos y cómo puedes clasificar para Sí, la bueno, angina. la primera tabla, que Ajá. es donde venía, bueno, sí, donde venía hombre, mujer, los datos de HDL, colesterol total y presión arterial sistólica. Ajá. Pero en qué parte, o sea, quieres tú ver lo de la angina? Eh, bueno, no sé si me explico. Tengo el riesgo de enfermedad coronaria total, en el Sí, plazo de 10 años, también el de evento duro, así dice la tabla, ajá, creo. sí, Pero tengo duda de la primera, ajá. como que esa no la entendí muy bien. De la primera tabla, Así es. sí. Pues la primera tabla nos va a hablar de ese riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? General. El otro, pues ya dijimos que es prácticamente lo mismo, pero haciendo énfasis siendo un poco más rígida en cuanto a algún evento importante como un infarto, ¿sí? Este, pero bueno, o sea, en realidad es la misma, ¿sí? Las enfermedades coronarias, pues van de manera general, o sea, infartos, anginas, o alguna otra situación, ¿verdad? Muerte por alguna de estas alteraciones coronarias. Entonces, la verdad no entiendo muy bien tu pregunta, o qué cuestión de esta primera no, este, Tener el riesgo en cualquiera de los dos, la enfermedad coronaria total o en el evento duro. Hay una tabla final para ahora sí definir el riesgo con base a los criterios. sí, Como quien dice, ok, para ahora sí terminar de clasificar. ¿Me explico? sí, ajá, Pero en esta, la primera no veo eso. la última parte, la donde viene la tabla para la cuantificación, Así es, eso es a lo que no entiendo. sí, esa, o sea, al final, tú cada parámetro te da un puntaje, ¿verdad? Todos estos puntajes, estos 6 pasos, le sumas 2 puntos que te dio. Si por la edad te dio 3 puntos, por la diabetes 2 puntos y así sucesivamente, Sí, suma los puntos. Y estos puntos vienen en la última tablita, y la tabla para la cuantificación de riesgo, vienen ahí los puntos y viene ahí el porcentaje en relación a esos puntos para el hombre y para la mujer. ok, ya entendí. Entonces ya está todo. 23, Ok, entonces gracias. el porcentaje Ok. no me sale bien la captura aquí que tomé. Me sale 23 puntos, pero no sé qué porcentaje sería, no me sale aquí en la tablita. Ajá. La tablita acaba hasta los más de 17 puntos. ¿Sí? A Entonces, mí me salió en... ajá, es que comentaba que a mí en enfermedad coronaria total a 10 años me salió una puntuación de 19 ujú, y el riesgo es mayor de 27%. así es. Muy bien, Y bueno, pues, para el evento duro igual pues 19 y un porcentaje mayor a 20% de riesgo. ok, ese es en el caso 1, ¿sí? Así es. Sí, sus compañeros del caso 1 que tengan el mismo dato o tengan otros datos, los demás del equipo del caso 1 que Sí, tengan a mí otros también datos, me dio, no, a ajá, mí me dio igual que Cristian. igual, ¿sí? Alguien que tenga otro dato diferente del equipo 1, nadie, ok. Y del equipo 2 que comenten sobre el equipo 1 que si alguien del equipo 2, ¿verdad? Que diga, bueno, yo revisé las dos y no me da lo que a su compañera le dio en su caso 1. No escuché bien, ¿les dieron 19 puntos al final? ¿O cuántos? Si Crista lo puede repetir. Sí. Eh,
Me salió en enfermedad coronaria total 19, que eso significaría más del 27% el riesgo, y en la segunda tabla igual 19 y el riesgo es mayor a 20%. Ujú. Sí, sí, es igual, me salió igual. Doctora, Ok. mira, ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, sí se le consideró fumado Sí, por es la lo que había preguntado. exposición, ajá, por la exposición a biomasa considerable. Sí, muy bien. Y de casualidad del equipo uno, alguien del caso uno que haya revisado la probabilidad de evento coronario a 2 años en la paciente. Yo no lo hice, yo lo estaba haciendo del caso 2, pero no lo he terminado. Ujú. Ok. ¿Alguien del equipo uno? No, yo no. Nadie. Ok. Doctor, es ¿Sí? en la tabla que decía que si presentaba menopausia o algo así. Así es. Ahí no supe cómo clasificarla. Ajá. ¿Cuántos puntos te dio? Es que no, O, no lo terminé ok. por eso mismo, porque no sabía si ponerla como menopáusica o no contar. Ujú. Bueno, pues si es un dato que no tenemos, pues no lo consideramos, ¿no? Entonces, si la paciente no nos ha confirmado que ya tuvo su menopausia, que en teoría podría ser que no, porque no viene expresado en el caso, pues entonces la consideramos como que todavía no ha tenido su menopausia, sin menopausia. Entonces la paciente tiene, ¿qué edad? 61, ¿cuántos? Perdón. Sí, 61. Sí, 61. 61. Entonces, bueno, la ponemos como no menopáusica y nos da 7 puntos, ¿no? Y su colesterol HDL, ¿cuánto está? 44. Ok, el LDL, digo, 129. el colesterol Ah, total, perdón, 200. colesterol total, 200, 200, perdón, yo preguntando por el HDL, 200, tiene 61, entonces son 2 puntos ahí. La paciente es diabética, ¿verdad? Así es. 3 puntos, pues la consideramos fumado por la exposición un poco fuerte. Es alcohólica también la paciente, ¿verdad? Sí, dijo que esporádicamente, pero pues sí. Y y su presión 140/90. Perdón, sistólica, 140. 140. ¿No ha tenido tratamiento? Perdón, es que no tengo el caso aquí. ¿Qué les había puesto? No, Sí, tiene. Ah, Para No, la. al principio, cuando llegó a la consulta, no llevaba tratamiento, ¿verdad? Les había puesto. Para diabetes, sí. Pero para la presión. no, No, no comenta nada. Y dijimos 140, ¿verdad? sí. Ahí le Sí, dejamos 4 puntos. Muy bien. No sé si alguien ya lo fue haciendo conforme lo fueron dictando. ¿Alguien lo hizo? Nadie. Nadie lo hizo. Bueno, la paciente por ahí se aprecia con un riesgo de un 5% de llegar a presentar una enfermedad coronaria a los 2 años. ¿Alguien es diferente? Muy bien. Bueno, pues entonces el equipo 2
¿Alguien del equipo 2 que nos quiera decir sobre su caso? Quien sea del equipo 2. Sí. En cuanto a nuestro paciente, pues ¿Sí? él tenía de edad 39 años. Entonces, ahí es un 0 en el primer paso. En cuanto al riesgo de enfermedad coronaria total. Ujú. En el paso 2, pues no tiene diabetes el paciente, ahí en su glucemia salían muy bien en los Ujú. datos de glucemia. Entonces otro 0. En el paso 3, sí es fumador en este caso, entonces ahí se le dan 2 puntos. Su colesterol total está en 186. Entonces ahí tiene en el paso 4 186, 0, tiene un 0. En el Sí. paso 5 de HDL, el paciente tenía 56. Sí. Entonces ahí es otro 0 más. Y en el paso 6, su presión sí estaba elevada, estaba en 156/95, lo que le da 2 puntos. Sí. Entonces 4 puntos al final, con un 7% de un riesgo de evento cerebrovascular a 10 años. Y en Ok. el duro, en el grave o duro, también tenía 4 al final, pero es un 5%. Ok. Muy bien. Bueno, Y en cuanto a entonces, la otra, ¿no? perdón, en cuanto Sí, sí, al sí, muy bien. riesgo a 2 años, Sí. en la primera tablita, probabilidad de evento coronario a 2 años en hombres de 35 a 74 años sin enfermedad Ujú. cardiovascular previa. Edad, pues 39 años, es un 0. Su colesterol total estaba en 186 y su HDL está en 56. Ahí le di 4 puntos, no sé si estoy bien. Sí, me decía colesterol total, ¿cuánto? ¿Ciento qué? 186 y 56. 186. Sí. Ahí, bueno, solamente nos vamos con el colesterol total, de ahí nos fijamos la edad. Ok, la edad. Sí. ¿Qué edad tiene? Entonces, tiene 39. 39, 45 puntos. Sí, 5. Perdón, Ajá. déjame corregirlo. 5. Y diabetes no tiene el paciente diabetes. Tabaco sí es fumador. Su presión arterial sistólica era de 156 sin tratamiento. Sin No se le había tratamiento. dado tratamiento. Ajá. Ahí Entonces, ¿cuánto es te otros dio? 3 puntos. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Y al final, pues sumando, nos dan 12 puntos, que son un 1% a 2 Ok, años. muy bien. Ok, bueno, pues ahí está. Alguien del equipo 1 que no esté de acuerdo con su compañero. ¿Todos de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, con esto, bueno, pues prácticamente acabamos, ¿verdad? Es un poco sencillo, entre comillas, pero un poco tedioso, ¿verdad? Por las tablitas. Pero entonces con esto nos damos cuenta que podemos ser un poco más precisos, ¿no? A final de cuentas, Crista, ¿verdad? Bueno, no Crista, no, alguien más del equipo 1 que me diga con el valor que nos dio Crista del caso, entonces el riesgo que representa para esta paciente de manera cualitativa, ¿cuál sería? ¿Alguien del equipo 1? ¿Nadie? ¿La dejan ir? Nadie del equipo 1. Ya se fueron, ¿verdad? ¿Cómo, doctor? Es que no entendí la pregunta. Del equipo 1. Alguien del equipo 1 que me quiera decir con los datos que nos dio Crista, cuál es el riesgo de la paciente expresado de forma cualitativa. Ro pregunta. ¿Sí? Pues tiene más de 27%, ya es grave, ¿no? Es un riesgo alto. ¿Sí? Riesgo Alto. alto. Muy bien. Bueno.
Y del equipo 2, entonces, alguien del equipo 2 diferente a Andrés, me quiera decir de manera cualitativa cuál es el riesgo del paciente de su caso. ¿Alguien del equipo 2? ¿Nadie? ¿Sí? De manera cualitativa, 6. ¿6 qué? 6 puntos, 6%. 6 puntos. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Porque ese ratito lo comentó Andrés, ¿verdad? Del equipo del caso. ¿Dónde te dio otros 2 puntos? ¿Te dio 6 puntos? Sí, ¿o a qué te refieres con 6? Perdón. Ah, la primerita, Ah, ok. Ajá, muy bien. Ok. Entonces, de manera cualitativa, ¿eso es un riesgo? ¿Qué? De manera cualitativa, ¿qué riesgo es? Hola. Sería bajo Es porque es por debajo. Así es riesgo bajo. Muy bien. Bueno, pues entonces, espero que todos hayan revisado la tablita, ¿verdad? Especialmente esta tablita, que sí nos interesa luego saber a 2 años, pero bueno, de manera general nos interesa mucho más esta, ¿verdad? Es llamémosle la principal. Entonces, bueno, ¿qué les voy a pedir como manera de participación de este caso? Porque no todos tuvieron la oportunidad de participar, excepto de manera un poco más activa Crista y Andrés. Bueno, que ellos dos podrían ya no mandar la tarea, pero los demás sí. Que claro, si la quieren mandar también, bueno, pues está bien, ¿verdad? Crista y Andrés. Les voy a pedir que hagan esto, ¿sí? Igual, de cualquier persona, algún familiar, de ustedes mismos si quieren, de alguien. No es necesario que lo manden a hacer análisis, para nada, no gasten. Si por ejemplo dicen, bueno, lo quiero hacer de mí, pero no sé cuánto anda mi HDL o LDL, pues invéntatelos. ¿A cuánto crees que te guste que los traigas, verdad? Ok, el chiste es de que lo hagan, que hagan esta tablita. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues bueno, ustedes, esta misma tablita que le tomaron captura, ¿sí? Simplemente me escriben a unos cuantos renglones su caso, no es necesario que me pongan su nombre, o sea, no, yo no voy a saber de quién están hablando, pero escríbanme el caso, ¿no? Masculino, de tantos años de edad, si es que lo estás haciendo de ti, ¿verdad? O lo estás haciendo de un pariente, no importa. De manera general, ¿verdad? Ahí algún dato de la presión, los laboratoriales, si es que los tienen, porque a lo mejor pues tienen ahí a la mano su familiar algún perfil de lípidos, o si se los inventaron, bueno, pues cuántos se pusieron. Y ya, me ponen ahí la tablita, ¿sí? Esta que le tomaron captura, y bueno, me señalan ahí ya sea con alguna marca del Word, del PowerPoint, o marca texto, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí me marcan el puntaje que fueron agarrando de cada uno de estos pasos, y al final cuántos pasos me lo marcan ahí con el riesgo. Y ya al final, en ese espacio,
que vemos ahí ¿cómo se llama? En blanco, pues bueno, me ponen el riesgo cualitativo. No sé si me estoy explicando. Si alguien me dice que no, díganme para No, sí entendí. que no, como quiera que se los iba a compartir. Esta tabla, ¿verdad? La segunda, no hay problema. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Dijimos de la uno y de esta, de la de los eventos duros. Entonces, en esta, ahí nada más háganse más espacio, porque aquí ya no hay. Escríbanme su caso a unos 3 renglones o lo que les salga, ¿verdad? Con los datos que obtuvieron, especialmente colesterol. Bueno, porque si los tienen a la mano, pues qué bueno. Si no los tienen, pues se los inventan, ya dijimos. Y bueno, pues ya sea incluso, por ejemplo, pues, aquí lo podemos marcar, ¿no? Ustedes me lo van a marcar, no sé, lo que les vaya saliendo de cada uno de estos parámetros. Un marcatexto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? O un asterisco, una marquita, lo que sea. Y al final, ¿cuántos puntos les dio? ¿Sí? Con el porcentaje, ya sea si es hombre o es mujer. Y aquí ustedes me dicen el riesgo cualitativo. ¿Sí? Bajo, alto, moderado. Que claro, pasando estas cifras, ¿sí? Más de 53 o más de 27, podríamos decir muy alto, ¿sí? Es válido también decir. Entonces, bueno, eso me lo escriben aquí abajo. Bien checo. Entonces, no es necesario que me manden todo un documento, pues, simplemente le dan pantallazo, le dan screenshot, captura de pantalla y este pedacito, y eso es lo que me lo van a mandar. No me lo manden por correo, súbanlo ahí a Chamil, ¿sí? Lo ponen en la parte, les voy a abrir ahí una carpeta, en compartir documentos o en documentos. Creo que se los va a poner en compartir documentos. Y por ahí, bueno, pues les pueda yo también compartir alguna otra información. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Bueno, nada más me ponen su nombre, ¿sí? Eso sí, pues por aquí estaría bien, su nombre. Que como quiera en el archivo que me suban, bueno, pues va con su nombre, ¿sí? Pero si no, pues si se les pasó, me lo ponen aquí. Perdón, ¿de Entonces, cuántas bueno, personas tiene que ser? no, de una. Yo nada más quiero que Ok. lo hagan para... ustedes hablaron, ¿verdad? Tú, Andrés, Crista. Y por ahí alguien más, Carla, y alguien más que pudo haber hablado algo. Pero bueno, los demás, pues no sé si a lo mejor se fueron preocupados, no lo sé, ¿verdad? Entonces me interesa que lo hagan, ¿sí? Tú y Crista, pues pueden no hacerlo. Pero bueno, los demás, pues sí, háganlo, me lo mandan. Y si lo quieren hacer, está bien, muy bien, me lo mandan también. Me lo suben ahí a Chamilo, por favor, no me lo manden a mi correo. Y ya, es todo. Nada más una, está bien. Con una es suficiente. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Para cuándo? Pues que no pase del domingo. Porque pues, ya para el domingo ya no checo nada. Domingo a mediodía, ¿sí? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? Doctor, No, para ninguna. obtener el riesgo en 2 años, este es para 10 años, pero para 2 años, Ajá. creo que era un, es que tomé la foto, pero salió medio borrosa. Ah, ok, muy bien. Para tomar el screenshot, por favor. Sí, sí, Gracias. sí. Se las dejo, pueden tomarle screenshot otra vez. Que como quiera, yo les voy a compartir por ahí un artículo en donde vienen estas tablas, que se los voy a compartir ahí en PDF, donde viene la comparativa de estas tablas, ¿verdad? No nada más estas de Framingham, vienen otras. Bueno, es por si quieren ahí empaparse un poquito más, si no, no es necesario. Bueno, ¿alguna otra? Aquí tachando esto, pero... Ah, ¿cómo lo borro? ¿No? Entonces otra vez, por si, ahí está, por si alguien no le tomó screenshot, lo hago ahorita. Muy bien. Bueno, entonces sería todo, me lo manden me lo suben ahí, échamelo para el domingo, bueno, no para, hasta el domingo al mediodía sería el deadline, ¿no?
ya después ya no lo checo. Muy bien, pues entonces nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Hasta luego.